Denia. Hoy estamos en el Marino Port, en la Plaza Oculista Buigues número 4, en Denia, donde el próximo jueves 27 de abril se celebrará la cena Casa Megua, es Casa Tegua, dentro de ese proyecto de los magasinos que pone en valor los restaurantes históricos de Denia, ciudad creativa de la gastronomía por la UNESCO, y el Marino es uno de ellos. Hoy estamos en este Marino Port, pero la cena será en el Marino Las Rotas. Hoy estamos en este primigenio, ¿no? el primer local que se abrió, además con dos de las generaciones que actualmente siguen vinculadas al negocio familiar que comenzó vuestro abuelo, Bati. Sí, el abuelo hizo una pequeña aventura primero en el 38 en Gandía, que estuvo un año, lo justito para que naciera mi padre allí, y luego se volvieron y continuaron con uno en el año 44 en la calle Campos, enfrente del mítico Monterrey, casualmente el restaurante del abuelo de mi mujer, iba a decir actual, no, solo tengo una, no, el abuelo de mi mujer. Y luego ya en el año 49 ya se instalaron en el Marino definitivamente. Vuestro abuelo Pascual Bordes, aprovecho ya para presentaros, hemos empezado por ti, Bati Bordes, David, sois hermanos, Robert, también hermano, y Marina, también Bordes, Mena, que es la cuarta generación ya de este proyecto del Marino. O sea, tiene dos títulos nobiliarios, Bordes y Mena. ¡Qué suerte! Entonces me comentabais, empezó vuestro abuelo Pascual el año 38. Sí, Bordes ya pesaba, Mena pesaba ya. Y el año 44 creo que abrió ese local de vino, ¿no? Que era Vino El Marino, donde solamente se servía... En el 44 fue Valencia. El bar Valencia en la calle Campos. Y en el 49 abrieron 49 ya el vino el vino El Marino, porque es que no había otra cosa, solo había vino. ¿Y qué vino? Ya hasta los años pasados los 50 no empezaron a poner ya productos de glamour como papas y aceitunas. Pero entonces al principio era todo muy simple, se venía de la posguerra, no había más. Era casi una cabañita. En el 44 entonces ese bar Valencia frente del Monterrey que nos comentabas, en el 49 ya el Marino, y creo además que ha habido como mucha diferencia, ¿no? De oferta gastronómica, por decirlo así, desde el principio hasta hoy en día. No sé si me lo podéis explicar un poquito. Bueno, como decía antes, dependía de la época, ¿no? Al principio no había nada, entonces luego ya en los años entre los 50 y los 60 era ya más, se podía decir que era casi una casa de comidas, parecían platos de cuchara y bocadillos y poco más. Y ya en los años 60 ya empezaron a meterse en todo lo que era, decidieron cambiar de tercio porque trabajaban demasiado. Pensemos que en aquella época daban más de 100 menús y bocadillos, esos o más, y que decidieron cambiar de tercio para dedicarse a vender más productos de lonja, lo que ha sido después el Marino, ¿no? De gambas, marisquito, etcétera, etcétera. Básicamente sería así. Luego ya nos hemos metido en los arroces, en la barbacoa, pero ese es el espíritu al final del Marino, es ese. ¿Qué recordáis vosotros, David, por ejemplo, de esos inicios? De los primeros años, de las primeras décadas del Marino. Lo que yo recuerdo... Que no llegaba al grupo. Yo quería ayudar a mi padre, y yo tenía 10 años, y yo quería ayudar, entonces pues lavaba vasos, pero quería poner cerveza, entonces mi padre me ponía una caja de... No había Turia, por lo tanto me ponía una caja de un refresco de cola muy conocido, y yo me subía y iba poniendo las cervecitas, y ahí empecé a comprar un delantal, y muy contento con mi primer delantal. Iba, bueno, más que nada por medio, molestando, me imagino, pero con ilusión de pequeñaco. Con intención, intentando ayudar. Sí, mamá. ¿Y tú, Robert, qué recuerdas de aquella época? De hacer muchos bocadillos de sepia y de emperador. Porque teníamos el cine de verano. Y yo no sé la barbaridad de bocadillos de sepia, calamar y emperador que se sacaban, pero barbaridades. La gente comía encima de los coches, era otra época. Y me enviaron muchas sepias, mejillones, sardinas. Pasa mucho calor, mucho trabajo. Pero si conoces buena gente, te lo pasas bien. Sí, ves bueno.
Y eso que se hacía todo en una plancha que tendría 20 metros por 40. La cantidad... 20 metros, un poco menos, 20 centímetros por 2 palmos de ancho, 2 palmos de ancho por 5 de largo. 20-25 por unos 40 o por ahí. Y de ahí, cuando mirábamos la plancha y decíamos, toda esa comida salía de ahí. Es que solo había eso. No sé cómo salía todo eso de ahí. Sí, porque ahora son más grandes y vas apurado. Antes era la mitad y vas a ir sacando ahí. Tienes unas planchas súper enormes y tal, pero que te vienen cocineros nuevos. No, esto yo lo pongo así, digo, la madre me parió. Y sin lavavajillas. Y sin lavavajillas. Eso ya fue una cosa moderna de los años 90 o así. Uno quita faena las lavavajillas. Dios. Imagino que todos los hermanos habéis pasado tanto por cocina como por sala, ¿no? No sé si alguno siempre habéis tenido preferencia por alguno de los dos. Eso era fácil porque ellos eran las caras bonitas y ya no había más sitio fuera, yo tocó más dentro. Pero hemos pasado todos por todos lados. Desde pequeñitos, sino, como siempre. Esto era como algunas cadenas de alimentación de estos de restaurantes. Empiezas fregando platos o vasos, luego ya te ascienden, ya limpias sepias y así vas subiendo el escalafón. Ha mencionado Robert el cine de verano, que estuvo durante 3 décadas más o menos aquí cerquita, y creo que también marcó una etapa muy importante, ¿no? del Marino, porque creo que vendéis un montón de bocadillos. Sí, eso casi mejor que lo cuente David, que le tocó vender un montón de esos bocadillos. Vendíamos pocos, Pocos. Porque mientras él hacía los bocadillos, nosotros nos íbamos a bailar la Rosaleda. Sí, casi. Entonces, No, ahí resulta que, claro, cuando acababa la primera película, la gente salía, bueno, Nashiel y Rosaleda tenían su bar, pero mucha gente salía, y en la ventanita que teníamos ahí, que era una mina, esa ventana era una mina, pues eran bocadillos de esos, de emperador, de sepia, de lomo, de calamar. Pero esos dos eran los que más salían. Y eran esos 15 minutos, Sepia, igual hacías 100 bocadillos, sin exagerar, exagerando ya 300, pero normal 100. Se tenía que parar un poquito la barra para poder atender a los bocadillos y luego ya pues, seguíamos la marcha normal. Pero bien, era un momento que era un agobio, pero bueno, es lo que había. Aquello era más o menos desde los 60 hasta los 90, ¿no? Más o menos eso, esas 3 décadas. En esa época imagino que vuestros padres también estaban en el negocio. Sí, vivían dentro, como todos los hosteleros, y sí, se la pasaban la vida en el restaurante. Y nosotros éramos más pequeños, como Orsoway ahí por la playa. Hasta ya teníamos edad de trabajar, 10-12 años, y ya nos tocaba. Eran ayuditas al principio. Pero bien. Hablemos del Marino, de hoy en día, la oferta gastronómica que tenéis, porque toda esta evolución que hemos visto, ¿no? Desde los vinos, luego comentabas que ya en la segunda década, pues ya aceitunas, papas, luego ya tapas, bocadillos, producto de lonja. ¿Qué podemos encontrar hoy en el Marino? Hombre, la filosofía mantenemos la filosofía de lo que nos han enseñado, que es ser honrado con el producto que sea de cercanía, pues del mercado, de la lonja, de algunos productores independientes, y ahí nos hemos quedado, no hemos modificado especialmente nada, simplemente hemos aprovechado, hemos tenido curiosidad por los productos del momento y han estado en la carta. Básicamente sería eso. Y te puedes encontrar desde unas simples sardinas o una salpicón de huevos de merluza hasta pasar hasta la gamba o un atún rojo. Hay un abanico ahí de productos que son los que puedes encontrar, como dirían en algunos anuncios, del mar al plato. No hay mucho misterio. Eso y cariño y ya está. ¿Hay algún plato que continúe desde esas primeras décadas hasta hoy en día? Pero la gran mayoría. A nosotros nos da satisfacción, orgullo y satisfacción, que decía aquel, de ir a un sitio y ver que ponen la ensalada que haces tú. Pero la ensalada que hacemos nosotros de tomatito bueno con salazones y tal, pues no sé si 40 o 50 años era que hacemos la ensalada esa perdurado. Yo la hacía ya con 15 o 16 años, la hacía yo. Y luego pues lo demás son productos que encontramos. Seguimos haciendo las huevas de sepia, huevas de merluza, la vitalina de cigala, en fin, lo que nos dé el mar. Luego añadimos además arroces y al tener la barbacoa, aparte de pescados, pues que hacemos enteros, tenemos también algún producto cárnico que es preciso, ¿no? Tenemos una vaca rubia gallega para los que no quieran pescar. Pero, en fin, mantenemos más o menos la esencia de lo que ha sido el Marino. Explícanos eso de barbacoa.
Bueno, pero la barbacoa es eso, sería la barbacoa con productos del mar, por explicarlo así muy rápido. Y nos pareció simpática la expresión barbacoa en vez de barbacoa típica. Y de hecho hay gente que sigue pasando por ahí y nos pregunta qué es eso de la barbacoa, ¿no? Y has mencionado también otro plato de cigalas, que también si me puedes decir el nombre. Sí, bueno, la vitolina. Vitolina, la vitolina. Aparte de los productos del marino, siempre hemos tenido curiosidad por nuestro entorno, ¿no? Entonces, unos porque estaban en menos uso, se habían caído ya un poco en desuso, otros porque se habían perdido en el tiempo. Siempre hemos procurado pues, hacer el puchero de pulpo, que es más típico de Benissa, de los pueblos alrededor del Montgó. Recuperamos un poquito esto. La vitolina era un plato que se tomaba, era un aperitivo después de, por ahora, el vermut, que era un plato de barro que venían a ser unos chipirones al ajillo. Y no sé, el gambosí, bueno, hemos recuperado una serie de productos, otros los hemos sacado, hasta las raspas de las anchoas lo hacemos, o sea. Y también eso sirve para contar una historia, porque pensamos que aparte de dar de comer y tal, que no es solo el hecho de dar de comer, tienes también que ofrecer una experiencia al cliente que viene. Unos porque ya nos conocen y otros porque no, por eso mismo pues te preguntan qué es la vitolina, les cuentan, les explican de dónde viene el puchero de pulpo, el gazpacho marinero, etcétera, etcétera. Un poquito por dar ese juego que creo que es por el que sales a cenar o a comer también, para tener esa experiencia, ¿no? Hablando de clientes, de los comensales, claro, el local en el que estamos hoy abrió en el año 49, por lo que ya son muchas décadas. Sí, sí, sí. Y supongo que muchos clientes vienen ya incluso con sus bisnietos. Sí, sí, sí. Nosotros somos la cuarta generación, pero clientes pues, tranquilamente está la quinta, o incluso alguna sexta y por ahí. Nos pasa que, pues no sé, que han tenido un niño y el primer sitio que van es al Marino. O sea, del hospital al Marino. O sea, ayer, hace 2 o 3 días tuvimos una pareja que se acaban de declarar, o sea, que le había pedido la mano y se habían elegido ir al Marino para dar la noticia a la familia. En fin, son cosas bonitas que te pasan. Luego también lo que pasa es que ves a personas que vienen, que tú los has visto en un carrito de coches hace 20 años y ahora te traen a sus hijos que ya tienen 14 o 15, que es cuando tú te preguntas cuántos años tienes, ¿no? También todo es bonito, ¿no? Pero... No habían pasado 20 años, habían pasado más. No, la cuestión es un oficio que tiene su lado de sacrificio, pero de compensar el lado humano que encuentras con los clientes. Luego nosotros lo pasamos muy mal, por ejemplo, la pandemia. Entraban los clientes, te quedabas así pensando, uy, no ha venido él o no ha venido ella, ya te daba miedo hasta preguntar. Pero bueno, mis clientes vinieron casi todos sanos y bien. David y Robert, vosotros seguís vinculados, bueno, todo esto es un negocio familiar que, como hemos comentado, comenzó vuestro abuelo Pascual Bordes, pero sé que vosotros tenéis vuestros proyectos personales. David, cuéntame cómo se llama el tuyo, dónde podemos encontrarte. El mío es el Dulcinea, es un bar de trabajadores, pues almuerzos, menús, y nada, me cambié porque yo tenía en aquella época 2 niños que eran pequeñitos y claro, el trabajo lo que tienes que te esfuerzas y no tienes tiempo para la familia, y entonces opté por coger un bar para poder librar los domingos y los festivos, y ahí estoy, llevamos ya 21 años, no nos podemos quejar, tenemos buena gente, yo le mando gente a mi hermano me manda gente a mí, lo mismo. ¿Cómo se llama tu bar? Dulcinea, en la calle Dr. Fleming número 7. ¿No es el bar de los locos? Bueno, también conocido como el bar de los locos, correcto. Vale. Y bien, ahí estamos, no nos podemos quejar, tenemos suerte, hay trabajo, se ve que hay movimiento. Decían los que saben que este año sería un poquito más malo, y a fecha de hoy, bueno, yo hablo con mis hermanos y parece que hay movimiento, lo cual es bueno para todos, claro. ¿Y tú, Robert, dónde estás? Pues yo tengo un local en el mercado, el Bonanza. Pusimos el Bonanza en honor a mi tío Bate. Y tengo otro en el mercado, que es en Magacinos, que es el baret de Robert. Ahí digamos que en el Magazino está más la parte antigua nuestra del Marino. Hemos transformado, digamos, los bocadillos, los platos en montaditos, ¿no? Pero eran los mismos productos de aquella época transformados en montadito. Y hemos transformado un poquito la esencia de los papás en un mini biscuit. Y en el mercado pues ya es una cocina un poquito más de hoy, de autor, una mezcla entre el pasado y lo moderno. Está ahí las dos cosas.
y de momento parece que va bien y a ver si nos acompaña todo. En els magasinos, como has comentado, que bueno, es habitual verte por allí, además, ¿no? En la plancha, en el baret de Robert, para quien todavía no haya estado, hay que probar los figateis, las cocas de Daxa. ¿Qué más cosas nos recomiendas que pidamos? Pues si fuéramos los magazinos, el monteito de calamar, el atún y el de fíjate, eso lo tienes que probar. Las coquitas de Daxa tenemos 3 diferentes de carne, pescado o de jamón, en fin, de embutido, también. Y sobre todo lo bueno del magazine es el ambiente que hay ahí. El trato que se le da, el cariño, la gente se le ve muy cómoda, muy a gusto, son productos rápidos de comer y de en teoría servir. Y yo apostaría por eso, por el magazine. Entre el ambiente y el servicio lo tenemos todo ahí, perfecto. Pues hay que ir también a vuestros locales, ¿no? A conocer lo que estáis haciendo. A la falta que mi sobrina nos empiece a hacer tartitas. Y claro, empezar a hacer tartitas, mira, si tienes suerte con la familia ya te ganarías. No, bien, ¿me escucha? Porque Marina, que eres la 4ª generación de la familia Bordes, estás estudiando pastelería, así que también estás vinculada a la gastronomía y te gusta, ¿no? Sí, yo me he apuntado este año, que vengo de allí, en el CET de aquí de Denia, y pues voy a empezar un curso de 3 meses de eso, de pastelería. Y a ver cómo acaba, no sé, no sabía muy bien qué hacer, estaba ahí entre si cogía bar, no cogía bar, porque te guste más o menos, al final es algo familiar y te sientes cómodo porque es como otra casa tuya, estás ahí criado desde siempre. Y pues bueno, piensas, te pasa a pensar, no sabes qué hacer, estás muy bien, pero claro, piensas. A veces es duro, a veces, porque claro, pues muchas horas, mucho tiempo, no tienes tanto tiempo para ti, pero tiene también su encanto, tiene cosas muy buenas. Entonces, pues al final he decidido probar repostería porque me gusta el dulce, hacer postres. Y entonces, pues a ver cómo acaba. Esperemos que bien. Por eso, mira, cuando dices dulce, mira a tu padre por algo. Sí. ¿Es dulce? Porque es el catador oficial. Es dulce. Sí, sí. No creas, no soy tan yo de dulces. No, yo yo ya soy tengo más de probar catador las oficial. cosas. Tengo una vecina que también es muy golosa, que es muy amiga mía, y digo, he hecho esto, y me dice, tú no te preocupes, tú haz todo lo que tú quieras, que yo comer no, pero probar, te pruebo todo lo que tú quieras, no te preocupes, que aquí estoy yo para comer. Es tu catadora oficial. Sí, me dice, no te preocupes, que yo soy la catadora oficial, y yo, vale. O sea, Siempre le he que hecho ya gracia a la tengo- pastelería lo y, tengo para probar. y como ellos han dicho, también son una prolongación del marino en sus distintas dimensiones Claro. que lo representan, de hecho. Siempre me gusta un poco, siempre pues de pequeña, claro, con mi madre o con mi abuelo, que sea, pues haciendo bizcochitos, no sé qué. Y pues claro, como me tocó desde más o menos pequeña meterme allí con mi padre, pues yo hacía postres, tal, y pues me gustó. Claro. Y ahora pues a veces hago postres que me pongo a servir, y pues, ¿Qué bueno, recuerdos, Marina, tienes de cuando tú eras niña, de cuando eras adolescente, del No marino? ninguno, porque iba a poner los Pues trabajar, pobrecilla. Pues de cuando yo era pequeña, pues ¿Te no sé, acuerdas? porque yo, sobre todo mi niñez, como mis padres son los dos hosteleros que han tenido que trabajar mucho, pues eso, he pasado sobre todo con las abuelas, es lo típico, ¿no? He pasado sobre todo con las abuelas, con mis padres no mucho, hasta que ya hemos sido un poquito más mayores y han empezado a intentar lidiar un poco más, porque, Hasta que has llegado al grifo. claro, Hasta que no llega al grifo estás salvada. entonces pues yo pues recuerdo pues venir alguna noche pues con mi madre y mi hermana pues a cenar, a ver a mi padre, que a lo mejor se sentaba con nosotros 5 minutos y nos decía algo y se iba porque no tenía tiempo para más. O no sé, del otro marino es que recuerdos que tengo sobre todo es de trabajar, no tengo muchos más, porque empecé con 12, 13 años, entonces de antes no me acuerdo mucho. Sí, la Me he quedado edad con de eso. fichaje, la media son 12, 13 años. Sí, esta familia ya Las cuando familias tienes hosteleras. ya edad así, para empezar a hacer algo ya, ya te toca. Pero para que no os quejéis, no digáis que no nos veis, así venís, Claro, nos vemos, claro. pasamos No, tiempo, digo, nos pasar más reímos, tiempo juntos. compartimos emociones, todo eso, claro. Sí, digo, si no fuera porque trabajo con mi padre, yo no lo vería, porque es que estoy todo el día con él. 5 minutos que estamos en casa, pues 5 minutos que lo veo en casa, porque si no, no me vería el pelo, pero bueno. Para que vean el sacrificio que hacemos. Sí, ya no sabes distinguir estar momentos en familia, así, de trabajo, de momento familiar de verdad.
Pero bueno. Y eso que ahora no se bien. trabaja como antes, porque antes sí Claro. que se trabajaba. Antes era... me hace gracia la juventud de ahora. Ay, es que quiero mi tiempo libre para ver Netflix. ¿Qué tiempo libre Claro. es eso? Nosotros A ver. empezábamos a las 8 y acabábamos a las 2 de la mañana todos los días y salíamos y nos divertíamos y Yo- te daba tiempo a todo. Yo sé que soy de ese tipo de generación. Bueno, tú un Y estrado yo te lo salvas. soy. Pero como yo he estado, yo he vivido, lo he vivido de otra manera, ¿no? Que siempre Sí. lo he tenido más siempre ahí, haya trabajado o no haya trabajado. Pues claro, escuchando siempre pues batallitas o lo que sea de mis padres, pues cuando lo que dice mi padre, cuando escucho, ay, es que no sé qué, yo digo, madre mía, qué quejicas que son todos. Que yo tampoco, no, yo sé que no trabajo como se trabajaba antes, pero claro, sí, es que yo es que no puedo trabajar todas las tardes porque es que estoy muy cansado. Y dices, pero si has estado 2 horas poniendo cervezas y no has hecho nada más, ¿cómo te puedes cansar? Y pues bueno, yo en eso me siento un poco a la antigua. Pero ¿Cuántos años tienes, Marina? yo 18. 18. Ujú. Y sí que notas que tu generación, por ejemplo, Sí. lo que dices, ¿no? Que no están acostumbrados a Claro. trabajar. Sí, exacto. Muy poquito. Ni a estudiar mucho tampoco. estudiar- Algunos. Antes se Algunos, trabajaba algunos. demasiado, que era que se echaban muchas Sí, horas, Sí. que no estaba bien, pero era lo que había en esa época. Claro, pues que también... Pero es que ahora ha cambiado, que aunque hagas tus 8 horas, la gente sí que es verdad que no trabaja como... Si trabajas 8 horas... y La te fueras gente a estaba casa- menos enfadada. Sí. No, lo que pasa Trabajabas es que todo 15 esto... horas y las 8 que te quedaban, dormías, comías, hacías Salías hijos y y salías. todo. Y ahora tienes No te da tiempo para nada. 8 para trabajar, se supone, y el resto libre. Pues no hay tiempo para nada. Ya. Entonces, hemos cambiado un poquito al... Otra cosa. Es otra dinámica Claro, de Antes vida. se trabajaba porque había necesidad, Claro. pues si tú querías comprarte lo que fuera, tus padres te decían, tú aquí comido, bebido y la ropa que yo te compre, pero si quieres otra cosa te la compras. Trabajas y tal. Entonces, lo que estaba mal visto era no trabajar. Ahora es al revés, ahora las Lo que necesidades está mal visto están es cubiertas trabajar. y en casa te dan de comer, de ver Netflix, internet, el móvil, tal, con 20 o 30 euros paso yo el fin de semana. Lo demás es de pringados, ahí es donde ha cambiado un poco. Es eso, No hay antes necesidad. trabajabas más por necesidad y porque aunque trabajaras mucho era otro tipo de ambiente, era todo mucho más, Es que todo el mundo más trabajaba. familiar. Todo el mundo trabajaba todos mucho. trabajaban, te pasaba el Era lo vecino, normal, te saludaba, era no lo sé qué, era normal. todo mucho más familiar. Todo el mundo más, trabajaba sí. mucho. Y Yo me ahora, acuerdo Eras tanto cuando, soy- y ahora a ver quién trabaja yo me menos. acuerdo cuando era joven, eso hace muchos años, Ah, ¿tú fuiste? Por lo menos 10. ¿Te acuerdas? 10 ahora. Y yo me acuerdo que mi primer sueldo, trabajando aquí en el Marino, Sí. eran 2.000 pesetas al mes. Ya tenía yo 15 años, tenía comida, tenía todo, vivía con mis padres, con 2.000 pesetas al mes, y me quería comprar unos Walkman, para el que no lo sepa, unos Walkman era una especie de radio, de cassette así pequeñito, pero lo que yo quería era uno dorado, que en aquella época valía 10.000 pesetas. Varios sueldos. ¡Pua! 5 meses. Y yo calculé 5 meses, ostras, pues 5 meses me lo compro, y me lo compré. Y fue mi primer sueldo que me lo gané yo. Consciente, un sueldo consciente. se Me llama lo eso. consenté y dije, bueno, pues me conformaba con 2.000 pesetas al mes, que a la fecha de ahora Yo- son, pongamos que fueran 50 euros. Yo vestía muy bien entonces. Pero bueno, se valoraba más. Sí, no tenía tiempo para gastármelos, pero en ropa. Claro, No ahorrar. tenía otra cosa. También tuvimos la suerte de que nos tocó vivir la transición de los años 80, que eso fue una Sí, maravilla. fue una buena época. Eso la gente habla, "Ah, es que yo... No, allí sí que había la libertad y todo eso, pero eso sería ya otro tema. Ahora está todo Sí, por Sí, no hablemos de política. No hablemos de Habéis vivido muchas décadas muy diferentes, ha habido una evolución histórica también en Denia. Yo quería saber, hablaba antes Robert, del compartir emociones. ¿Qué emoción sentís al mirar hacia atrás? Un poco de todo, ¿no? Un poco de No, todo. es lo que comentaba mi hermano antes. Aquí hemos visto, el otro día lo comentaba con un cliente, porque me dijo, ¿tú sabes que la primera vez que vinimos a tu casa, estas dos estaban dentro de la barriga? Dos gemelitas. Y hay muchos clientes que, sí, es verdad que te llega la familia, están embarazadas, Te van y presentando. luego van pasando, estos niños te presentan a las novias, luego es lo que dice él. Pero vas Dices, viendo cómo "Coño, evoluciona". ¿cómo ha pasado el tiempo? Porque es que además es que forman parte de la historia. Y es como los clientes llega un momento que son como tu parte de tu familia, ¿no? Te llegan, te saludan, te ven, ya los niños ya van trayendo, ya te van correando, como los hijos.
Y yo creo que lo más bonito de este oficio es cuando te vas a gusto con tu trabajo, cuando ves que la gente se va contenta, se va alegre, la pasa bien, está con la familia, se ven cuando se verán y todo sale perfecto, es el día que mejor. La verdad que sí, es con lo que te llevas al final. Sí, lo que decía, que son parte de la historia del marino, son también los clientes, que te vienen con... Yo me estoy acordando ahora de uno que venía con la novia casi como para presentártela, para ver si para que le dieras el visto bueno. Sí, decía, sí, sí. Sí, humor, sí, Había uno, sí, no la conocían ni los padres. Nuevo integrante. Creo que hemos salido en 2 o 3 películas también. Sí, de, pues de, en poco algunas fondo, películas. no de Tom Cruise, pero bueno. Sí, sí. En 2 o 3 películas han salido el nombre de siempre desmarcado bien por algún director, algún actor, algún... Algo. Pero sí, no, la verdad que... ¿Tú qué sientes, David, cuando miras hacia atrás y ves todo el recorrido que habéis tenido? Pues, bueno, antes se vivía mejor. Yo me acuerdo que a las 7 de la tarde abríamos. Antes de los 14. Antes de los 14 se veía muy bien. Muy bien. Pero no, se veía mejor. Yo me acuerdo que a las 7 de la tarde abríamos, que a las 7 ya teníamos gente haciendo cola, pero igual habían... Bueno, entonces el marino era una barra. Era una barra... Que aún está en Ella era más pequeña, había muchos en los locales también. La barra que había 25 personas o menos. Pero bueno, y habían colas de hasta 3. Y tú cuando te llegaba un cliente, pues lo que hacías es que 25, antes estaba la barra, como que él dice, no la atendía. 25 de barra y 7 8 más en la mesa. Sí. Y luego en los coches debían otras 40 personas. Sí, atendías a que estaba detrás, para que no se te fuera. Llegaba el de aquí, este ya lo tenías, ese no se iba a ir, pues estaba la barra, pues atendías al de atrás. Una cerveza le ponías, come no sé qué, le ponías algo para que pudiera ir comiendo y luego ya atendías al de la barra. Para que no se te escapara. Y nada de TPVs. Nada. No. Y luego pues, no había cafetera, boli y papel. lo cual estaba muy bien, Boli y porque la gente comía y se iba. Que llegaba el segundo turno. Luego vino la crisis de los 90, 90 y algo así. y entonces ya pues, para traer gente pues hubo que poner cafetera, un gran fallo. Pero bueno, en aquella época hacía falta cafetera. Pero claro, si haces café, cuando volvió el boom de la faena, se te apalancaba la gente. Pero bueno, es lo que había. Pero no, antes era diferente. Yo, si pudiera, volvería antes. Porque era más joven, más que nada, porque era más joven. Pero bien. No, pero trabajar te decía. La verdad es que disfrutabas de la vida. Más cansado, menos cansado, pero disfrutabas de la vida. Bati, tú sigues al frente del marino, ya hemos comentado los otros proyectos que tienen tus hermanos y sigues siendo esa figura visible, ¿no? Que esta tercera generación sigue al pie del cañón. Visible, es preciso, pues es muy grande, pero ellos siempre, como he dicho antes, ellos eran las caras bonitas. A mí mi padre cuando hablaba con el cliente decía: Bati, saca la cabeza, la cabeza por una ventanita así que teníamos del pase, hacía así. Y me parece, y ese es el otro, el que está en la cocina. Entonces ellos tienen una cara, pues bueno, luego pasa lo que pasa, ellos sí. Es evidente. Sí, sí. Se ponen en la barra. Ellos conocen a todos los clientes por el nombre, por la cara, pero yo no solo los oía desde la cocina, pero no les ponía cara, que es una cosa que luego es importante a un cliente lo llames por su nombre. Mi me cuesta trabajo muchísimo, con ¿no? él es ese, acordarme de todas las caras y los nombres de los clientes, porque él para eso es fatal, como nunca se ha acostumbrado, dice, cuando llega él dice, acuérdate el nombre de la cara cuando llega le Tú sabes la gente que pasa el año. Ya lo sé. Que a lo mejor los ves 2 semanas seguidas. Intentas acordar de los más, sí. Es importante. Y a lo mejor viene uno y viene la semana siguiente y vaya, no se acuerda y digo, que este vino el otro día y comía esto y dice, vale. Y después va él detrás diciéndole las cosas, porque es fatal para eso. Importante. Pues vamos a ir terminando y yo tengo una última pregunta que me gustaría que contestarais todos. ¿Cómo veis el marino en el futuro? Porque hemos hablado mucho de pasado. Tenéis 74 años de historia, que se dice pronto, desde 1949, que abrió en este local vuestro abuelo, Pascual Bordes. ¿Cómo creéis que va a ser el marino en unos años? Hombre, a ver, eso es difícil de saber. uno puede ser positivo, puede ser negativo. Nosotros hemos pasado una posguerra, hemos pasado 3 crisis. Un golpe de Estado, la crisis del 92, bueno, en el 70 también hubo otra, la del 2008 y ahora la gente lo va a pasar fatal solo con la factura de la luz y todo, nos han subido todo. Lo que no ha podido hacer todo lo demás, a ver si ahora nos va... Pero bueno, siempre hay que ser positivos.
El marino siempre tendrá la misma línea, porque es una garantía, pienso yo, y si no, no es por pensarlo, es que es así, de que nosotros no somos sinceros con el producto y lo único que hacemos es añadirle un poco de cariño. El que va al marino sabe que lo que se va a comer es auténtico, que no viene de la China, ni viene de no sé dónde, y mientras se puede el cuerpo aguante, pues seguiremos siempre en esa línea, porque es una filosofía de casa, se podría decir que no es aprendida, que es mamada, ¿no? Está a lo mejor la expresión esta no es buena, pero... El papá decía, despacito y con buena letra se llega a todos los sitios. Pues prácticamente es lo que hacemos. Y no debemos dinero a nadie. Boqueta a poquet, pero siempre constante, ¿no? Entonces la línea nuestra siempre va a estar ahí, siempre que se pueda pagar las cosas, claro. En el momento que no se pueda, pues ya... Porque esto ahora es muy fácil hablar, decir, ay, qué bonito todo, pero hay un montón de competencia adherida que luego esto va a ser una risa. Dentro de 20 años, no, la hostelería dentro de 20 años no va a tener nada que ver con ahora. Todo va a ir con un móvil, apretarás un botón y muchos van a trabajar para marcas, ¿no? Pero luego quedarán los 4, 5, 10 o los que sean, que irás por su historia y lo que ofrecen con esa historia, ¿no? Y el cariño, ¿no? Que se le pone a todo. El cariño, la verdad es que es el ingrediente más importante, es el cariño. Hombre, yo estoy tranquilo, porque yo, si tengo suerte, me jubilaré dentro de 13 años. Ya me falta menos. Pero estoy tranquilo porque aquí mi sobrina, que está haciendo pastelería, que ya de por sí hace unos pasteles muy buenos, ella le cogerá relevo, aunque no quieras, te va a ocurrir. Creo que eso está ahí. Porque lo sabes, no ¿no? tengo lección. Lo sabes, ¿no? Entonces, sabemos que el marino va a durar lo menos hasta que tengas hijos y ya los enganches. Pero de momento va a durar unos 40, 50 años más, lo cual está perfecto. Nosotros iremos ya jubilados a comer ahí y diremos, a los precios que somos tus adoptivos. Iremos a jugar Tendré que a la quedarme yo ahí aguantándolo petanca. a ellos. O sea que, bueno, el marino yo creo que sí que tiene para años, ¿no? El marino, sí. Marino y el Dulcinea. Yo cuando me jubile, ya. No, a mí sí. Claro, sí, yo creo que, tendrá sus dificultades porque está claro que está cambiando todo muy, muy rápido, pero siempre quedarán lo que dice mi hermano, de que al final irás a un restaurante de marca, o sea, marca de franquicia, y que esos siempre van a estar, pero siempre quedarán los poquitos, y claro, uno de ellos será este. Y la Esperemos. tendremos ella aquí y vendrá gente y De dirá, toda la yo me vida. acuerdo que vi una vez un programa de... Sí, pero Tú, a tú mí ya dirás, me lo dicen. Denia, 1940. Y cuentas la anécdota. Claro. A mí ya me lo dicen clientes, pues, amigos suyos, de que venían, pues, a lo mejor de, no sé, 40 o 50 años, y dicen, yo me acuerdo, la primera vez que vine a Denia, que mis suegros me llevaron aquí. Y me dice, y a lo mejor dice, y yo ya tengo unos nietos que no sé qué, que la próxima vez vendré y te los presentaré. Sí. Y claro, me dicen a mí, ay, tú eres la hija, tú eres la nieta. Yo ya que no conozco a la mayoría, pero vienen, hablan con ellos y dicen, ay, no sé qué, ay, qué alegría, Sí, que sigáis siguiendo. Que igual que somos la cuarta, Y voy bueno, ella es la conociendo- cuarta generación. Claro, yo voy tenemos conociendo a clientes de las tercera generación generaciones y a de las de antes, Pero, voy viendo también... Los vuestros ya todos han pringado ahí en el Marino, más pronto más tarde. Sí. Sí, pero ya nos vienen los bisnietos. Sí, ya vendrán. No, pero sí que es cierto que Sí, ves siempre generaciones de que tú los has visto de novios, los has visto Claro. casados, con el hijo. Y, Es emocionante, ¿no? sí, Pero bueno, Proyectos como el vuestro, el Marino, son los que nos ponen la piel de gallina en els magasinos, por eso la iniciativa Casa Meua es Casa Teua, Mi Casa es Tu Casa. Gracias por abrirnos la vuestra el próximo 27 de abril. Será un placer celebrar con vosotros, brindar por esos 74 años y por todos los que llegarán. Sí, esperemos. Lo que nos ha faltado ha sido a Manolo, que no es hermano, pero como si lo fuera, que se ha quedado ahí fuera para no salir. Vigilando. Pero es uno más de la familia también, que es el que está de encargado aquí en el Marino del Puerto. Una última mención entonces al equipo, ¿no? A la importancia Claro, de Porque delegar. Tener un buen equipo es importante. Nosotros no podríamos hacer lo que hacemos si no hay detrás un buen si equipo. hoy en día no tienes un equipo Complicado, detrás, pero- es inviable, es que no puedes. No puedes. Tienes gente que te apoya. Es muy complicado tener un buen equipo hoy en día. Sí. Tienes que hacer muchas pruebas, muchos ensayos. Y cuando ya tienes todo arreglado, te puede pasar que alguien Y venga. luego a hacer recogerlo. así y que te salga todo bien. Pues terminamos con un brindis con esta cerveza Turia, que habéis dado buena cuenta de ella. Sí, Muchas porque no, gracias. no, Es que está bueno. Gracias. Pero era la exigencia del guión, Ahí lo nosotros tenéis. normalmente lo no somos bebemos. de beber. No,
Gracias a Turia también podemos organizar estas cenas. Casa Megua es Casa Tegua. Nos vemos el próximo 27 de abril. Gracias a los 4 por haber compartido este rato de charla. Un placer. Enhorabuena por hacer que este proyecto continúe. A mí se me sigue poniendo la piel de gallina todo el rato. Y eso que no has comido, si comes ya... Cuando coma ya todavía más. Entonces, el 27 viene ya a limpiar también sepia y calamar, ¿no? No, Podrías ya. mirarlo desde dentro. Hacer otro programa de en serio. Podemos hacer otra entrevista desde dentro del Desde 27. dentro. Muchas gracias, un placer. No, gracias a ti. Hasta pronto. Gracias a vosotros.